Este es el primer video introductorio para programar en Python, hacer cosas básicas como graficar y encontrar la regresión lineal, el mejor ajuste con Python en línea. Hay muchas distribuciones de Python, pero en este caso vamos a utilizar la herramienta que se llama Google Colab. Simplemente lo dan en el buscador. Y de las opciones que hay, pues nos vamos a ir a la opción que dice colab.research.google.com. En esta opción nos da la bienvenida y también nos está diciendo que si queremos algunos ejemplos ya cargados, eh, tal vez en su caso, como ustedes están viendo este video, entonces para abrir Google Colab lo que tienen que ir es a la descripción y le dan clic en la liga. Y les va a abrir directamente el curso básico de Python. Esta sería la segunda forma de abrir por primera vez Python. Entonces tenemos directamente en el buscador, a través del video, de este video en la descripción. Y la tercera es que si ya lo han hecho anteriormente en su carpeta de Drive, ya lo deben de tener guardado. Es una sugerencia que les hago si no lo tienen aún. En el Drive ponen el curso de Python básico y les debe de aparecer, aquí ya me aparecen otras opciones porque pues ya hemos estado trabajando anteriormente. Muy bien, pues cualquiera sea el caso, deben de tener este archivo. Ustedes, les sugiero que si es la primera vez que lo están haciendo, entonces lo guarden. Dice guardar una copia en Drive. Y esa copia ustedes la van a poder editar. Este ejemplo que yo les estoy dando, si ustedes entran, solamente es para que lo visualicen, pero no para modificarlo. Y entonces, aquí hay dos botones muy importantes. Uno es para generar el código de programación y el otro el texto. Por ejemplo, el texto, yo tengo aquí una casilla de texto. Si le doy doble clic, me aparece el texto para editar y el texto que debería de verse. Por ejemplo, bienvenidos, aquí encontrarás el código completo y básico de Python. Si le quiero agregar otros puntos, pues automáticamente en la ventana de la edición, ¿cómo se verá? Se verá de esta manera. Aquí les voy explicando paso a paso. Haz una copia de este archivo, lo que les dije, y guárdenlo para que lo puedan modificar a su gusto. Si encuentran errores o ya saben modificar, siempre puedes volver a una copia original, como la de este video. Y para compartir, pues haz clic en el menú archivo y después aquí en guardar una copia. Esto guardará en tu Drive y se abrirá una nueva ventana, la copia del documento. Ve esta ventana. Entonces, si ya lo abrieron y ya están editándolo, yo les sugiero entonces que le cambien el nombre y le pongan aquí en el nombre del archivo le pongan tu nombre para que yo lo pueda distinguir y se los pueda revisar. En este caso, lo voy a dejar genérico para que lo vean todos. Haz un clic en el nombre, es lo que ya les expliqué, y personaliza tu bitácora. Entonces escribe aquí tu propio nombre, aquí lo escribirían, escriban el curso que estamos tomando ahorita, y si tienes experiencia en Python, pon sí, no o un poquito. Y entonces, para compartir tu código, ve al lado derecho donde dice compartir, que quiere decir en esta parte. Si se fijan, aquí está mi fotografía, que quiere decir que ya estoy ingresado. Le pongo compartir. Y entonces aquí algo que debo de ponerle es cualquier usuario que tenga el vínculo y como lector. Y para que su profesor lo pueda revisar, pues aquí le ponen el nombre, que en mi caso sería mi correo, para que también me lo puedan compartir y yo los pueda hacer comentarios. O también pueden poner que todo el que tenga la liga sea comentarista. ¿De acuerdo?
Entonces, alguna de estas dos opciones, la que a ustedes se facilita más. Cuando estén listos, le dan clic en listo y ya estamos para el siguiente paso. Objetivo de este trabajo, generar entonces gráficas en Python con diversos datos obtenidos con los experimentos que vamos a hacer a lo largo del curso, generar el mejor ajuste, generar la estadística de cada ajuste para decidir si es bueno o qué tan comparables con los otros ajustes, con las regresiones lineales. Y el mejor ajuste será cuando el error tiende a cero y la curva pasa por todos los puntos, como ya lo hemos visto en los cursos. Para más información, pues pueden regresar al curso de YouTube, por si tienen más dudas. Y entonces si ya quedó claro esto y quieren ponerle algún texto nuevo, pues aquí simplemente en texto, y si se fijan, debajo del bienvenidos aparece que diría texto nuevo, y ustedes pueden poner ahí su texto que quieran. En este caso no lo voy a necesitar. Continuamos con las instrucciones. Si eres nuevo en programación, te sugiero leer paso a paso. No te saltes ninguno. Y poco a poco verás que es bastante lógico y al final podrás dominar al 100% este código. Ten en cuenta que este código lo puedes modificar al 100% y hay muchas maneras de obtener el mismo resultado. Eso va a depender de las habilidades que tienes de programación. Este código de Python tiene dos tipos de líneas, como ya les dije, el código y texto. ¿Cómo se ve la diferencia? El código parece como un simple play para ejecutar. Por ejemplo, este no tiene el símbolo aquí de play, pero cuando llegamos a este código, si yo pongo simplemente el cursor, aparece el simbolito, que sería la gran diferencia entre código y texto. Nota 0. Todas las modificaciones se guardan automáticamente. Ahorita que ya he estado haciendo algunas modificaciones, dice aquí, se guardaron todos los cambios. Nota 1. Este código será la evidencia de tu trabajo y de todo el equipo. Es importante compartir. Nota 2. Este código está evolucionando constantemente. Si en algún momento te aparecen errores, revisa si es debido al nombre del archivo. Si no encuentras, es porque sucede algún error. Compártelo con tu profesor e indícale cuál es la parte donde estás teniendo el problema. Nota 3. Por ejemplo, aquí le doy doble clic para ponerlo en la parte de abajo. Le doy un Enter y cuando está listo, nota 3, para que tu profesor revise tu trabajo es muy importante que también lo compartas tu tabla con los datos. O le puedes decir que son los datos del código básico. Para hacer este ejercicio necesitamos los datos a graficar. Descarga, por ejemplo, le pongo aquí en la liga que les estoy poniendo, le doy clic y entonces tenemos dos datos. El dato básico, que es datos lineales, y también el dato básico, que son datos cuadráticos. Los dos los descargamos, le decimos descargar con el botón derecho. Y aquí me dicen dónde lo quiero descargar. En esta opción le voy a decir que en el escritorio ustedes pueden elegir una carpeta especial que se llame Python o que se llame experimentos, como ustedes decidan. Y lo descargan, le ponen guardar. Yo en este caso ya los tengo, los voy a descargar. Y algo importante es que el archivo deben de fijarse que tenga la extensión .txt, que quiere decir es un archivo de texto simple sin formato. Si lo bajan en formato .doc, .pdf, van a tener errores porque Python para este ejercicio no lee archivos más que .txt. También descargo el cuadrático y le pongo guardar. Entonces ya tengo los dos archivos descargados en formato txt. Muy bien, entonces regreso al curso. Y aquí les estoy poniendo la nota
que nunca lee el formato .doc, .xlm, .pdf, .docs. En este archivo que hemos descargado tenemos el archivo con 4 columnas. Primero descargar el archivo básico. Verifica que los archivos que descargaste están verdaderamente en formato TXT. De otra manera, marcará error. Nota muy importante, estos datos son de prueba, pero en cualquier momento puedes sustituirlos por tus propios experimentos, que es lo que vamos a hacer en el segundo experimento y de ahí en adelante. En programación es muy importante el nombre de los archivos. Verifica que el nombre con el explorador de archivos, porque en caso de que tener mal el nombre o una letra, el código nunca funcionará y siempre te estará enviando mensajes de error. ¿Qué sí, no y qué puedes modificar cuando eres aprendiz? Cuando veas estos símbolos de arroba, significa que debes modificar esta parte de tu código para adaptarlo a tu experimento. Yo traté de comentar los pasos de la mejor manera. Disculpa si hay mucho texto. Eso lo he tratado de hacer para explicárselos mejor. Pero una vez que encuentres la lógica y estés avanzando en el aprendizaje de Python, verás que es bastante sencillo. Ánimo. Entonces, pasamos a la tercera parte, que sería la parte cero del código. Entonces, aquí, si se fijan otra vez, está el play. Entonces, parte cero. Con Python puedes hacer muchas cosas y cosas muy variadas y muchísimas. Los renglones anteriores fueron puro texto. En este cuadro ya empezamos con el código sencillo. Cuando usas el símbolo de gato, por ejemplo, como estamos aquí, al principio del renglón, es para comentar un texto. Sin símbolo de gato será un comando de Python. Por ejemplo, vamos a hacer el primer ejemplo de sumar. En este caso, si yo le doy clic, aquí le voy a decir al usuario, ingresa un número. Y entonces ese número va a ser entero y lo voy a guardar en la variable num1. Y después, una vez que el usuario da el número 1, le va a pedir dame el segundo número, lo va a guardar en el número 2. Hasta ahí ya tenemos guardados dos números. En el siguiente paso lo que hace Python es sumar el número 1 más el número 2 y eso lo guarda en la suma. Si yo quiero darle a saber el resultado de la suma, entonces se solicita que imprima, por eso se le pone print, el resultado de la suma y el tipo en este caso con un número entero. Por eso le ponemos int. Algo muy importante en Python en esta versión es que le tenemos que poner paréntesis, que ponga la suma, coma, el tipo de la suma. Las últimas 4 líneas las puedes resumir en la misma línea y eso va a ser dependiendo de su pericia. La suma y la impresión y vemos que es exactamente lo mismo. Quiere decir aquí un print, en lugar de llamarle la suma, le ponemos número 1 más número 2 en lugar del suma y nos estaríamos ahorrando todo esta explicación de aquí y le decimos que nos diga el tipo de número 1 más el tipo 2. Como ven, aquí el resultado es ingresa el número que yo le puse 2, después dame un segundo número, le puse otra vez 2. El primer resultado que nos está arrojando de la suma es 4, que es un tipo entero, y también en la segunda opción es 4 con un tipo entero. ¿Cómo lo ejecuto? Para ejecutarlo le tengo que dar en el botón de Start, comienza a girar, quiere decir que está procesando. Este procesamiento va a depender de la velocidad de su internet. Y aquí me estaba marcando el primer número. Yo le voy a decir, por ejemplo, el número 5. Le doy Enter y dice dame un segundo número. Estamos en esta segunda parte. Si se fijan, aparece el símbolo de flecha. Y el segundo número que le voy a dar va a ser, digamos, un 1. Le doy Enter. Y entonces apareció
Lo hizo tan rápido que ya no nos dio tiempo de ver que hizo la suma, que fue un 6, 5 más 1, 6, y es un entero. Y también el segundo print fue 5 más 1 y el tipo es entero. Sencillo, ¿no? Y incluso Python me dice que el tiempo que se tardó en ejecutar este pedazo del código fueron 27 segundos. Entonces lo que sigue es seguir continuando para ejecutar todo el código anterior. Pueden irlo leyendo paso a paso, si es la primera vez que ya que lo están haciendo, o si ya son avanzados, ustedes pueden modificarlo a su gusto. Para ejecutar el código, pues hay que ponerle play y ejecutar en un lado izquierdo debajo del archivo y código para verificar que la suma es correcta. Hay una herramienta aquí en el menú que dice en toda ejecución. Le pueden dar ejecutar todo para que se ejecute todo de manera mucho más rápida. Eso va a ser, o lo pueden ir haciendo paso a pasito como les sugiero en esta parte. Entonces pasamos a la parte 1, que es cargar los datos que queremos graficar. ¿De acuerdo? Para leer los datos básicos, el lineal 4 es lo siguiente. Haz clic aquí, en este cuadro de texto para activarlo. Como tiene el símbolo de gato, no va a hacer nada del código, simplemente es un comentario que lo ignora el mismo código. Y entonces otra vez volvió a aparecer el símbolo de play o el triángulo. Ejecuta este código para cargar los archivos que quieres graficar. La manera de ejecutar es dar clic en el triángulo. Cuando se esté ejecutando, el triángulo cambiará a un cuadrado y comenzará a girar para indicar que se está procesando. Al terminar de procesar, se activará un recuadro gris en la parte de abajo que dice examinar. Da clic para seleccionar el archivo de datos que descargaste arriba. En este ejemplo, el archivo tiene 4 columnas, es decir, X, Y, W2 y W3. Ustedes le pueden llamar de la manera que ustedes quieran. Separan por un espacio. Dependiendo del archivo, es la manera de leer los datos. Abajo de examinar, que va a ser en la parte de aquí, le voy a poner play. Entonces va a comenzar a procesar. Y aquí dice elegir archivos. Entonces si le doy a elegir archivos, examinar, aquí están, vamos a cargar primero la parte de datos lineal. Aquí me da una representación de que son 4 columnas. La columna 1, la columna 2, columna 3 y columna 4. Es importante que tengan un encabezado y que luego estén sus datos. Me dice que actualmente ya se han guardado, saving el archivo que he subido, que es lineal4.txt, y Python lo ha guardado en su memoria RAM como el mismo nombre. Lo importante aquí es de que el archivo es txt, no importa cómo se llama el archivo, lo importante es el formato. Ustedes van a ustedes le pueden poner experimento 2, experimento 3 o el nombre que ustedes decidan. A continuación el código va a leer esta opción y la parte del código, incluso aquí se los pone en colores, dice que de Google Colab importe los archivos y que los cargue como archivos.upload. Estos dos comandos son lo que acabamos de hacer, de subir los archivos. Y el código te generará el input básico como lo vimos aquí. En este caso son 77 bytes y lo subimos el día de hoy y está 100% hecho. Lo más importante es que diga que está 100% hecho. Si has tratado de cargar varias veces el archivo, más de 2 veces, el mismo archivo al final se guardará con un nombre y dirá en paréntesis las veces que lo has cargado.
Por ejemplo, vamos a hacer otra vez el cargarlo. Supónganse que quiero volverlo a cargar el mismo archivo. Le digo elegir. Voy a ponerlo otra vez en lineal. Y aquí dice que está 100% guardado, hecho. Pero si se fijan, le puso ahora un entre paréntesis el número 1. Quiere decir que ya lo había hecho anteriormente y lo volvió a hacer. Entonces ya tengo dos veces guardado el archivo, el 1 y el que no tiene el paréntesis. Esto va a ser muy importante porque debes modificar, en caso de que ya lo has subido varias veces, entonces debes de modificar el nombre del archivo para que en los siguientes pasos no te marque error. En este caso aquí les estoy poniendo, si ya lo subí una tercera vez, le va a poner el paréntesis 2. Muy bien, hasta aquí esta parte del código. La opción 3, el paso 3, es una alternativa. Ahorita estamos subiendo archivos, pero ¿qué tal si dicen ustedes, yo no quiero cargar ningún archivo, quiero automáticamente poner los datos? En este caso es viable porque pues son una tabla pequeña y ustedes pueden guardar, pueden poner sus columnas directamente. Esta sería la columna X y la columna Y. Y en el encabezado ustedes le pueden poner el nombre de la columna X y la columna Y. Pero esto se va a complicar cuando son experimentos que requieren muchísimos más datos. Imagínense que tengan 1000 datos aquí y además tienen 100 columnas. Entonces, este estilo de cargar los datos ya no se vuelve tan práctico. Entonces, es importante que lo carguen en un archivo que sea fácil de manipular. Eso va a ser la elección de ustedes y dependiendo la complejidad del experimento. Y para cargar los datos, pues lo que hacen es, ustedes nombran un data frame. Aquí no hemos cargado pandas, como esto. Si yo ejecuto, me va a mandar error. ¿Por qué? Y incluso me está subrayando en color rojo que no reconoce que es PD. Y eso es, incluso aquí me dice en color rojo que no procesó. ¿Cómo se resuelve esto? Pues simplemente modificando esta parte del código, mandándola a la parte de abajo, porque en la parte 2 es donde yo defino pandas y NumPy. Estas son librerías que son muy utilizadas. Después aquí ponemos pandas, las utilerías para hacer la prueba de los datos, las estadísticas, también las estadísticas del modelo y para graficar, Matplotlib. Le ponemos play y lo único que va a decir, perfecto, con la palomita en color verde, dice ya están cargadas todas las librerías. Aquí me está advirtiendo que Pandas pues está un poco desactualizado, pero las personas que se encargan de estarlo actualizando pues, van a resolver este problema, ¿no? Hasta este momento pues no hay ningún error para equivocarse, nada más es una alerta. Con esto podemos resolver el código anterior para leer directamente los datos. Le doy otra vez play y como ya cargué pandas, como ya cargué NumPy, ahora sí me lo lee sin problemas los datos, ¿no? Porque ahora sí ya encuentra que es la definición de PD, que es de pandas. Y el data frame, para llamar a estos archivos, pues es conveniente ponerle un nombre abreviado, en este caso le pusimos df3. Y para trabajar con estos datos, lo único que se necesita hacer es sustituir el data frame en el resto del código, ponerle df3 y se pueden leer automáticamente los datos. Y se pueden hacer con los siguientes experimentos.
Entonces pasamos a la parte 3, que es aquí el análisis de los datos lineales, que fue lo que primero cargamos. Antes de ejecutar, verifica que al final del recuadro no hay ninguna gráfica. Vamos a ver al final del recuadro, no hay ninguna gráfica, quiere decir que está muy bien. En caso de que ya exista una gráfica, la puedes eliminar haciendo clic en la X. Por ejemplo, aquí si en el resultado aparece un X, yo le puedo dar clic y borrar todos los resultados. Si me voy en los resultados anteriores, también aparece un clic y quiere decir quitar esta última salida. Y eso digamos, nos resetea. Y entonces ya estamos listos para ejecutar esta parte del código. Leer los datos en la tabla, después del nombre del archivo, especificar si el archivo tiene encabezado. Si tiene encabezado le pones que sí, header igual a 1. Si no tiene encabezados, querrá decir que no, y entonces el header es igual a 0. Muy sencillo, como el lenguaje de máquina. Si la separación entre los datos es un espacio entre dato y dato, entonces le ponemos que el delimitador es un espacio vacío y le ponemos que es true, o sea, cierto. Si no, si es por comas, tendremos que hacer una modificación, pero en nuestro caso, pues está por espacios. Si se acuerdan, cuando cargamos el archivo, este archivo lineal era por espacios. Y entonces, si se acuerdan, este símbolo quiere decir que esto lo van a poder modificar ustedes. Inicia la sección que debes de modificar, de acuerdo al nombre de tu archivo que escogiste en la parte 1. En este caso, otra vez llamamos al comando, resumimos toda esta acción como set, pero lo que va a hacer es que Pandas va a leer el archivo CSV, que es un archivo separado por espacios. Le ponemos el nombre del archivo, que en este caso es básico, datos Python lineal. Tiene encabezados igual a 1, que quiere decir que sí. Está delimitado por espacios, es cierto. Y sus nombres de los encabezados es A, B, C y D. Entonces en esto estoy ignorando aquí el header, podríamos ponerle que no, y convirtiéndole los valores desconocidos en A, para también trabajarlos. Pero en este caso pues no hay NAND, o sea, archivos no reconocidos, y esto sería lo podemos descomentar si hay algún dato no reconocido, lo podemos borrar el símbolo de gato, y entonces queda como un archivo que sustituye todos los valores NaN por un punto. Pero en este caso, como no hay, le ponemos otra vez el símbolo de gato, lo ignoramos y aquí termina la sección para modificar. Entonces la señal de error o un problema lo indicará en el triángulo rojo, entonces aquí le damos play y aparece el símbolo de flecha, que quiere decir que lo ha leído correctamente el archivo que habíamos leído, ¿no? Por ejemplo, si quiero leer el archivo que subí por segunda vez, entonces le tengo que dar espacio, ¿se acuerdan? Entre paréntesis le pongo un 1. Y aquí le voy a poner el set 1 porque está relacionado con esto, le doy a play y ya está también guardado como set 1. Entonces, cuando es la primera vez, pues debes de obtener que sea guardado correctamente. Pero si ya lo has guardado varias veces, entonces debes sustituir el archivo en paréntesis como lo hemos hecho. Parte 4. Verificando que los datos leídos son correctos. Baja un poco y visualiza la tabla. Y entonces Python siempre numerará por renglones y columnas comenzando en 0. No comienza en 1 como típicamente nosotros estamos acostumbrados. Y entonces si le ponemos print set, que fue el nombre del comando que resumimos todo esto, le damos play y me dice en la salida, si se fijan aquí en la salida, dice que
set está compuesta de 4 columnas y estos son los datos, ¿no? Y además, la segunda parte le digo que revise todos los valores de la tabla. Si qué tipo son, si son enteros, si son flotantes o son string o caracteres. Entonces le digo print, entre paréntesis, set.thetypes. Y entonces the types pues es un objeto y todos los valores que tengo son enteros, que es justo lo que quiero, trabajar con números. Cuidado, que tal vez ustedes escriban sus datos y por alguna razón, algún error de tecleado, les pone aquí string, entonces quiere decir que sus datos serán caracteres y como palabras. Entonces aquí ya no van a poder hacer gráfica, si les aparece que es string, van a tener problemas. Deben de verificar siempre que sean ya sea float o integer. ¿De acuerdo? El siguiente paso es la parte 5, graficando la tabla anterior. Ahora se estará leyendo la columna 1 y 2. Por ejemplo, quiero leer la columna Y, que es la lineal. Entonces lo que hago es lineal igual a el archivo donde guardé todo, punto el comando para sacar la información, le pongo 2 puntos, coma, la columna 1, y para la columna X, que es la primera columna, le pongo la columna 0, la misma instrucción para la columna 0. ¿De acuerdo? Si quieres leer la columna 3 y 4, entonces debes de leer con otro nombre de la columna, le pones la misma instrucción de donde vas a extraer los datos, coma la columna que sería la columna 3 y la columna 4. Y estaría listo. Ya tienes guardados tus datos en columnas. ¿Cómo hacerlo de manera automática? Se encuentra la mejor ajuste a los datos. Ajustar los datos como un polinomio de grado 1, que sería la versión lineal, regresión lineal. Ese podría ser el mejor ajuste. Como han visto, hay algunos experimentos que no se ajustan de manera lineal. Entonces aquí va a ser la decisión de ustedes si convierten sus datos, como ya han visto, en cambios de variables para convertir sus tablas en algo lineal o ajustan otros modelos. Un modelo cuadrático, un modelo poligonal, senoidal, dependiendo. Vamos a verlo más adelante. En este caso me quedo con el grado 1, que sería el modelo lineal, y entonces defino el modelo como una librería de NumPy, un polyfit, que es la instrucción para hacer el ajuste, y le pongo que ajuste la columna X, la columna Y, con el grado 1, que es la parte lineal. Y entonces aquí construimos el polinomio es el polinomio 1, que está compuesto de la parte lineal. Z1 lineal. Para encontrar el valor de la pendiente y la ordenada al origen, pues entonces aquí les pongo, si lo ejecutamos, vamos a ejecutarlo, se ha ejecutado en 0 segundos y lo ha hecho muy bien. Entonces va a poner una alerta de atención, estos son los resultados. Vamos en la parte de hasta abajo. Entonces, estos son los resultados. Atención, esos son los resultados. Porque se acuerdan, le puse print. Los coeficientes de la función lineal, si la ecuación de una línea recta es la pendiente multiplicado por por la variable independiente más ordenada al origen, el resultado de los valores de los parámetros son A y B. Y simplemente imprimimos el valor que mejor ajustó, el Z lineal. Y como verán, si vemos aquí los datos, para nuestros datos que hemos cargado, la pendiente es 1,
1 por 10 a la 0, que es un 1, y la ordenada al origen nos está diciendo que es 2.34 por 10 a la menos 16. Aquí nosotros como científicos hay que tener cuidado con el número cifras significativas. Aquí nos está marcando esta calculadora de Python muchas cifras significativas. Nosotros lo vamos a tener que truncar y redondear de acuerdo a los valores que nos da el sensor para que sean valores físicos. Y entonces en puntitos estamos viendo los datos y estamos viendo el ajuste. Aquí nos dice que en el eje horizontal estamos graficando la longitud del péndulo y el periodo del péndulo. Y eso lo vamos a ver en esta parte de la gráfica. Este es un ejemplo para funciones más complicadas, definiendo la función construida. Ajustar los datos en una función senoidal o exponencial. Entonces aquí definimos la función, vamos a llamarle x lineal, que va a tener 3 parámetros. Digamos, es la pendiente, la función exponencial, por un factor que modifica el índice de la función exponencial más una ordenada al origen. La vamos a guardar en y función con los parámetros de entrada que, digamos, a es 1, b es 0.5 y c es 0.15. Y generando las variables independientes, entonces la variable va desde 0 hasta 5 con 100 divisiones. Por ejemplo, x, hacemos que en un py nos haga un espaciado de datos de 0 a 5 divididos en 100. Y aquí es la parte donde graficamos. Hay dos opciones para graficar. Al menos aquí les estoy poniendo dos opciones, pero existen otras. Si ustedes encuentran otras o se conocen otras, bienvenido para graficar como mejor ustedes. Aquí la idea de este ejemplo es que ustedes puedan tener las herramientas básicas para graficarlo. Entonces le ponemos PLT, que ya grafica, es la librería de Matplotlib. Le decimos .plot y que lo que queremos graficar, pues simplemente las columna X, la columna Y, que es la parte lineal, que le pongan simbolitos de os o círculos rellenos y que también nos ponga la parte del polinomio 1 y menos g. Menos quiere decir que sean líneas continuas y g de color verde. Vamos a ver si es de color verde. Vemos que sí, que es línea continua y que es color verde. Aquí inicia la sección que debes modificar de acuerdo a tu experimento. No utilices acentos en ninguna palabra, incluso cuando el texto esté solamente comentado. En este caso, provocará errores en el código. Y entonces el título de la gráfica, aquí le pongo PLT, título, se llama gráfica de datos y el mejor ajuste lineal y cuadrático. Como se fijan, aquí tiene gráficas de mejor dato, lineal y cuadrático. El label o la etiqueta para el eje Y o el eje vertical es el periodo del péndulo y para el eje horizontal o el eje X es la longitud del péndulo, como lo podemos verificar directamente en las gráficas. Entonces ustedes pueden personalizar sus gráficas. Y al final el comando final que sirve es graficar plt.show. Para imprimir y ver los resultados de la estadística, entonces creamos los datos que contienen las variables. En este caso, el resultado, vamos a utilizar esta estadística y le ponemos .fit, que fue el mejor ajuste, y decimos que imprima, este es un dato a mano, que diga estadística del mejor ajuste, y que al final ponga print el resultado que nos va a dar del mejor ajuste de acuerdo a esta estadística. Y aquí estamos utilizando mínimos cuadrados ordinarios, como lo hemos estado haciendo en las otras partes del curso, y que nos dé un resumen. Y como output o como resultado deben de tener, atención, estos son los resultados,
y la estadística. Vamos a ver, estadística del mejor ajuste lineal. Entonces, por mínimos cuadrados vemos que aquí la variable dependiente es la y, el modelo es mínimos cuadrados, el método, el número de observaciones, o sea, los números de datos es 5. ¿Se acuerdan que para hacer estadística necesitamos al menos 10? Datos residuales, los números de libertad del modelo es 1 y la covarianza pues es no robusta. Podemos así aquí nosotros irlo cambiando. Aquí vemos que el dato del residual cuadrado es 1, el ajuste es perfecto. Si fuera menor a 1 nos estaríamos preocupando. Si es 0, habría que preocuparnos muchísimo. Después aquí está la estadística, la probabilidad de encontrar una hipótesis nula. Para fines de este curso es importante que nada más que se fijen en estos dos primeros datos. Y aquí pues nos está diciendo el coeficiente, el error estándar para este coeficiente. Por ejemplo, esta es la pendiente. Si se acuerdan, la pendiente es 1. Y aquí automáticamente Python nos está dando el error absoluto de la pendiente. Después también nos da la probabilidad y las estadísticas. Pero para el caso de este curso, pues es importante que nosotros sepamos cuál es el valor de la pendiente y su error. Y ahora vendríamos en la parte 6, que es el análisis de los datos, pero ahora a nivel cuadrático. Tendríamos que repetir exactamente lo que hemos hecho anteriormente, pero ahora con los datos cuadráticos. Si tienen dudas, pueden escribirme directamente